Prevención de las infecciones hospitalarias. Vamos a ver ahora cómo tratar las infecciones hospitalarias. Lo primero que vamos a ver es lo que es el EPINE. El EPINE es un estudio epidemiológico transversal, se hace en muchos campos, de prevalencia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, o sea, de las IRAS, ¿vale? Que es el nombre que recibe actualmente, pero muy actualmente, muy reciente, a las infecciones hospitalarias en general. Su forma de llevarse a cabo, su metodología, garantiza una recogida de la información homogénea y sistemática, que permite conocer la prevalencia de este tipo de infección a nivel nacional, por comunidades autónomas y por hospitales. Los principales objetivos de este estudio son el conocimiento de la carga de la enfermedad, el uso de antibióticos y la frecuencia de las resistencias en los pacientes hospitalizados. Se busca, aparte de evitarlas, la relación con los antibióticos. Daros cuenta de lo que decíamos en el tema anterior, que la OMS calcula que predice que para 2050 habrá tanta mortalidad por infecciones hospitalarias provocadas por bacterias multiresistentes como cáncer, como muertos por cáncer. Entonces, el EPINE se ha ido dirigiendo en los últimos años a esta relación con los antibióticos y las resistencias. Entonces, se realiza anualmente en España desde 1990, promovido por la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, dirigido desde el principio por el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, pero a partir de 2012, coincidiendo con el primer estudio de prevalencia en ámbito europeo, el EPPS, impulsado por el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades europeos, ¿vale? El protocolo de estudio se adapta al formato europeo y recolecta datos de 31 países. Cada 5 años se hace conjuntamente en el sistema europeo. Entonces, este año se ha recogido, hay un EPINE 2019 y los datos están publicados en la web de EPINES, EPINE PPS, lo busquéis en Google y aparece. Entonces, durante 2 semanas se recogen datos de hospitales que envían voluntariamente mediante un protocolo de recogida de datos. Se han analizado 60.153 pacientes. Los datos que habéis visto antes de infecciones por cirugías, sucias, limpia y por tiempo y tal, son del último EPINE. Analiza factores relacionados con las infecciones adquiridas en el ámbito hospitalario. Habéis visto los factores extrínsecos e intrínsecos también, que hemos visto una tabla al principio, también es del último EPINE. Y calculan datos de prevalencia desglosadas en las que se adquieren en el hospital y las que se adquieren en un hospital anterior o en un centro sanitario anterior y se desarrollan en un hospital del momento. Esto es la tabla de los últimos datos recogidos por EPINE, ¿vale? Aparece hasta 2018 porque la tabla no contempla los de 2000, se publicó en 2019, pero se ha publicado en 2020. Esta es la última tabla que tienen hechas. ¿Veis cómo han ido disminuyendo un montón algunas de infecciones, pero han ido aumentando otras, ¿vale? Las bacteriemias han aumentado desde un escaso 10% en 1990 a un 16% prácticamente actualmente. Las respiratorias también han aumentado, las quirúrgicas han disminuido ligeramente y las urinarias han disminuido un montón. De forma que más o menos urinarias, quirúrgicas y respiratorias están ahí en torno al 21-22% del total, y las bacteriemias suponen el otro 16%. Entre las tres se llevan el 75-76% de las infecciones. ¿Veis? Aquí las vemos, vemos los datos de infecciones, de lo que estamos diciendo, infecciones hospitalarias, adquiridas en el centro, adquiridas en otro hospital, el número de infecciones y el porcentaje en relación. Este es el dato importante, este cuadrado de aquí, que podríamos sacar aquí, ¿vale? 16% urinarias, 26% quirúrgicas, 19% respiratorias, 15% bacteriemias, 22% otras localizaciones. Y aquí son las que nos han llegado desde otros hospitales. ¿Cómo se cuantifican? Hay 2 datos importantes a la hora de analizar las infecciones hospitalarias. Una es la incidencia, que es el número de casos nuevos, ¿vale? Un porcentaje, número de infecciones nuevas entre el número de pacientes expuestos, y otro es la prevalencia, que son los casos acumulados.
Entonces, el número de casos acumulados nos da idea no solo de la incidencia, sino de la duración. Porque en el fondo lo que genera el mal, todos los problemas asociados económicos, directos, indirectos, etcétera, es la prevalencia, que son los que se acumulan. Entonces, la prevalencia en el fondo se puede interpretar como la probabilidad de adquirir una infección, ¿vale? Es un dato más claro, nos transmite más información que la incidencia. Entonces, si os dais cuenta, la probabilidad de coger una infección en el hospital en el que te encuentras es del 6% y de traerla de fuera es de aproximadamente el 2,5%, en total del 8%, ¿vale? Con lo cual nos movemos desde 1995 a 2016, prácticamente no ha cambiado. En un hospital previo, en el hospital actual, digamos, en el propio hospital en el que se analizan, han disminuido, pero en otros han ido aumentando. Esto se puede leer como que muchos de los pacientes han ido llegando procedentes de otros centros, como pueden ser residencias, y traen infecciones desde allí. Entonces, aunque en los hospitales se ha luchado y se ha bajado del 7 al 5,5, en nosotros ha subido del 1 al 2,5, y de ahí que la media más o menos se mantenga. ¿Qué podemos hacer para prevenir las infecciones hospitalarias? Pues lo que se llama la tríada de vigilancia, prevención y control. La vigilancia epidemiológica es la obtención de datos para su posterior análisis, es decir, el EPINE. Los objetivos, ¿cuáles son? Cuantificar los niveles de infección y cómo van cambiando, conocer las causas y los eslabones de la cadena epidemiológica, reconocer brotes epidémicos de forma temprana para que no se diseminen y se esparzan por el hospital, establecer medidas especiales de control de brotes, evaluar las medidas de prevención y control adoptadas y reducir los niveles al mínimo posible. Para daros cuenta que cero nunca va a ser. ¿Cómo se lleva a cabo? Analizando datos, visitando periódicamente plantas de hospitalización y realizando estudios de incidencia y de prevalencia, ¿vale? Entonces, tras estos datos, que son la vigilancia, ¿qué es lo que se hace? La prevención. Vigilancia, prevención, segundo paso. Elaborar programas preventivos que incluyan guías, procedimientos, protocolos, normas, etc. Es decir, todo lo que os he dicho un poco más atrás de medidas preventivas de infecciones urinarias, de infecciones quirúrgicas, de bacteriemias, etc. Y luego un control, una aplicación de los programas, que básicamente es una repetición de la vigilancia, pero ya una vez puesto en marcha el programa. Entonces, dentro de un hospital, la Comisión de Infecciones es el organismo consultivo, ¿vale? Es decir, se le consulta para tomar la decisión, pero no decide, no es vinculante, que asesora la dirección del hospital y forma parte del departamento de calidad del hospital. El objetivo es disminuir el número de infecciones y lo hace detectando y controlando los brotes, elaborando los protocolos de limpieza, desinfección y esterilización, ¿vale? Por ejemplo, aquí es donde se decide qué productos de limpieza, qué de desinfección y de esterilización se van a utilizar, qué maquinaria, cómo se hace, en función de qué criterios. Propone una política de antibióticos, ¿vale? Decidiendo cuáles se toman y en qué situaciones se recomiendan, y en qué situaciones se utilizan de forma preventiva o de forma terapéutica, estableciendo la vacunación del personal sanitario cuando sea necesario, formando epidemiológicamente al hospital.